Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este nuevo programa de Noticias Monumental. Les saluda el director de Noticias Monumental, Randall Rivera Vargas. Hoy en Matices vamos a hablar de una situación de mucha actualidad que nos afecta a todos, aunque sea tema de infraestructura, pero en realidad nos afecta a todos día a día, y es precisamente la situación de los puentes y las alcantarillas en nuestro país. Particularmente, aunque el 8 de mayo esperábamos 3 decretos de la administración Solís Rivera, y posteriormente se dijo que la juramentación de la secretaria del Consejo de Gobierno era una, la juramentación de los ministros era otra, y que la intervención de puentes y alcantarillas era el tercero. Prácticamente este es el importante del que se firmó. Después hubo algunas versiones de que el anterior gobierno ya había empezado a intervenir. La NAME aclaró el punto. Pero el tema da para muchísimo más, no solo los que están contenidos en el decreto, sino en términos generales. Hoy tenemos a 2 invitados de lujo para analizar este tema, personas muy empapadas de la realidad de infraestructura de nuestro país, pero como siempre en Matices vamos a hacer un boceto del tema de hoy. Nuestra productora Isel Martínez nos hace un breve estado de situación sobre la situación de la infraestructura vial en nuestro país. Les recordamos, nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del país, 93.5. Nos pueden observar a través de Canal 2 esta noche en diferido, 8:30 de la noche. Y nos pueden escuchar también en cualquier parte del mundo en vivo en www.monumental.co.cr. Escuchamos nuestro boceto y regresamos para empezar a conversar ya sobre estos temas. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Cuando se habla de infraestructura vial y obra pública, sobresale un tema importante que también es sinónimo de rezago: la situación de los puentes y el alcantarillado. El informe de Competitividad Global 2013-2014 posiciona a Costa Rica en el puesto 125 de 144 naciones en cuanto a calidad de carreteras. Cabe destacar que según el estudio, el país está en el puesto 97 si hablamos de infraestructura en general. Por ello, la Organización Mundial del Comercio señaló que la pobre infraestructura en Costa Rica es una condición de desventaja competitiva. De hecho, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado 8 de mayo, cuando hizo toma de posesión del poder, firmó un decreto de interés público para intervenir la infraestructura vial en Costa Rica, en el cual busca detener el deterioro de puentes y alcantarillas en diversos sectores del país. El mandatario explicó que serían 12 puentes y 11 alcantarillas, donde se realizarán las labores de reparación tras una serie de recomendaciones que realizó el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Hoy en Matices le daremos un espacio especial al tema de puentes y alcantarillas. Sin duda, una situación con muchos tonos. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Voy a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros don Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Don Olman, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Randall, un gusto estar aquí con ustedes y comentar acerca de toda la problemática alrededor de las condiciones en que tenemos la infraestructura vial en este momento en el país. Gracias, don Olman. Y también está con nosotros don Roy Barrantes de la NAME. Roy, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Randall? Un gusto estar con ustedes y también poder aportar un poco en este tema tan importante para todo Costa Rica. Gracias a ambos. Sin duda alguna es un tema muy interesante. Podemos empezar de lo muy general para ir a lo específico conforme avanza
el programa. Entonces, antes de hablar del decreto en particular que se firmó el 8 de mayo, don Olman, ¿cuál cree usted que es en términos generales la situación de los puentes y alcantarillas en nuestro país? Sí, ya desde hace varios años en realidad nosotros tenemos conocimiento de toda la problemática tan importante que se ha presentado alrededor de los puentes y de las alcantarillas, sobre todo por no haber existido de parte de la administración central en todos los últimos gobiernos un proceso adecuado de monitoreo, mantenimiento y protección de estos elementos tan importantes en las carreteras. Es más, en el año 2009 el Colegio Federado sacó un pronunciamiento público solicitando específicamente que se hiciera un análisis adecuado y se le diera un sustento técnico a determinar la situación de los puentes como una emergencia nacional. Eso no es fácil, hay que pensarlo bien y montarlo adecuadamente, pero tiene la ventaja de que podría permitir el acceso a los fondos de la Comisión Nacional de Emergencia para la atención de puentes que estuvieran ya cercanos a colapso o a tener condiciones que pusieran en peligro la seguridad de las personas que los transitan. Igualmente el tema de las alcantarillas es a lo mejor tal vez de una dimensión un poco menor en cuanto a que el puente es una estructura más visible y que tiene consecuencias más graves si presentan fallas, pero el tema de las alcantarillas es probablemente un tema que todavía está en una situación peor que el tema de los puentes. Y no hay que ir muy largo, ya hemos tenido una serie de alcantarillas importantes que han fallado, como la que falló en la General Cañas, como la que falló en Circunvalación, alcantarillas importantes que generaron un gran desgaste en la sociedad, en problemas de congestión, consumo de combustible, etcétera, y también todo pues por una mala gestión desde el punto de vista del mantenimiento adecuado que tienen que tener este tipo de obras. Así que es una problemática muy importante que hay que atender de manera técnica, de manera planificada y no como se ha hecho hasta ahora de manera reactiva, simplemente atendiendo el problema cuando ya se presenta, cuando ya falla una alcantarilla o cuando ya tenemos un fallo en un puente. Si seguimos en esa línea, la situación va a ser cada vez peor. Podemos asegurar que van a seguir presentándose fallas muy importantes en algunas obras y en algunos elementos de los puentes, y necesariamente hay que revertir completamente el proceso, hay que llevarlo a un proceso lógico de ingeniería, donde se tenga un monitoreo adecuado, donde se tenga una inspección adecuada, donde se le dé el mantenimiento adecuado y cuando se necesite, y ahora lo necesitamos en muchos casos, donde se tenga que hacer una intervención adecuada. Don Olman, para ilustrarle a nuestros oyentes, televidentes y a los que no sabemos nada de ingeniería, efectivamente el puente tiene, digamos, lo vemos más fácilmente, la gente, los usuarios normalmente son una infraestructura, una estructura más impresionante que una alcantarilla. Y por lo menos a mí me dicen alcantarilla y lo primero que se me viene a la mente son las alcantarillas municipales del que tienen la tapita en las calles, pero cuando ustedes hablan de alcantarilla es, por ejemplo, la estructura que pasaba sobre Circunvalación, que no llega a ser un puente, sino es un paso, y usted me lo dice técnicamente, es un paso sobre agua. No sé cómo explicarlo técnicamente para darle una idea a nuestros oyentes de que es una alcantarilla, una vía importante. Sí, efectivamente, digamos, desde un punto de vista de concepto básico, el agua es uno de los principales elementos, si no el principal elemento que hay que manejar cuando usted diseña y construye una carretera. Se dice por ahí que a veces que el agua es el principal enemigo de las carreteras porque el efecto del agua causa deterioro en una carretera que se está utilizando, y el manejo de las aguas es de fundamental importancia para que una carretera pueda tener una vida útil adecuada. En ese sentido, y sobre todo en un país en el nuestro que tiene dos condiciones: primero es un país montañoso donde hay una gran cantidad de condiciones geográficas importantes, y además es un país muy lluvioso con una gran cantidad de ríos y pasos de agua. Necesariamente cuando se construye una carretera hay que manejar el paso de las aguas. Las alcantarillas se utilizan mucho de manera transversal a la carretera, o sea, cuando la carretera va pasando por un determinado lugar, va cruzando, cortando pasos de agua, y entonces se ponen tubos que pueden ser de metal, que pueden ser de concreto, que pueden ser circulares, pueden ser cajas, etcétera, para pasar el agua, digámoslo para que la gente lo entienda, debajo de la carretera, manejar el agua de esa manera y que esa agua, cuando el río crece, cuando llueve, no afecte la circulación normal sobre la carretera.
Pero lo que sucede es que nuestros ríos, y sobre todo con base en una muy mala cultura que hay en nuestra población, se utilizan casi que como basureros. La gente utiliza los ríos para echar desechos, para botar cosas. Los ríos finalmente, aparte de tener otras condiciones que ensucian el agua, pero van llenos siempre de madera, de llantas, de basura, y eso va generando que las alcantarillas se obstruyan, que las alcantarillas vayan perdiendo su capacidad hidráulica, y en determinado momento esas obstrucciones hacen que ante una lluvia intensa, ante una crecida del río, el agua no pueda filtrarse por medio de la alcantarilla, no pueda manejarse por medio de la alcantarilla, entonces suba y afecte directamente ya la circulación en la carretera. En ese sentido, el mantenimiento de las alcantarillas es fundamental, junto con los elementos también que se manejan alrededor de ellas, como las cunetas, las contracunetas, que siempre todos son elementos para manejar el agua de una manera adecuada sin que afecte el estado normal de la carretera. Digamos que la alcantarilla tiene la característica de que el agua está mucho más cerca de la carretera que un puente sobre un río, por ejemplo, porque el río está abajo, entonces no necesariamente toca la infraestructura del puente. En la alcantarilla sí toca. Digamos, si se rebalsa, lo primero que hace es dañar o filtrarse a las bases de la infraestructura. Exactamente, ese es el concepto. La alcantarilla es parte de la carretera, y si el agua no fluye adecuadamente por medio de la alcantarilla, va a subir hacia la carretera, y como usted bien dice, va a filtrarse en los estratos de la estructura que tiene la carretera, va a afectar directamente esos estratos. Eso afecta ¿cómo se llama? La presión que los vehículos que ejercen de manera dinámica sobre las estructuras de pavimento. El agua rompe la cohesión de los elementos que componen la estructura de esas carreteras, y se producen las fallas, los huecos, los hundimientos en las alcantarillas y las carreteras que pasan sobre ellas. En resumen, para iniciar, la situación actual, como recibe la administración Solís Rivera, de las alcantarillas y de los puentes, es una falta de mantenimiento histórico que provoca grandes riesgos. ¿Podríamos decirlo así, no? Sí, hay una época muy puntual que genera gran parte de todo el problema que tenemos ahora en la infraestructura vial. Probablemente nuestra red vial fue una de las redes que más se desarrolló y que mejor se trabajó y se le dio mantenimiento a finales de la década de los 50, de los 60 y todavía parte de los 70. Pero a finales de los 70 empieza una época que uno podría llamar una época negra, que se mantiene durante toda la década de los 80 y toda la década de los 90, donde se pierde completamente el concepto de mantenimiento, y las obras se deterioran, muchas cumplen su vida útil, y el deterioro cada vez se hace más acelerado. A partir de los 2000 nace una esperanza. En aquel momento pensamos muchos de nosotros, pues se crea el CONAVI, y precisamente el CONAVI se crea como un fondo vial, un fondo específico. Cuando en todos los países estaban eliminando los fondos específicos, aquí más bien se logra la creación de un fondo específico, y la idea original era específicamente para el mantenimiento de las carreteras. Desgraciadamente la realidad del CONAVI ha sido muy diferente. Los 10, 12 años de trabajo del CONAVI no han sido los mejores, y en lugar de venir a arreglar el problema, más bien el problema se acrecentó, sobre todo porque el CONAVI terminó siendo muy importante en materia de obra nueva, y concentrándose básicamente en el bacheo de las carreteras, pero se perdió siempre el concepto del mantenimiento adecuado, del monitoreo adecuado, y en eso los que más han sufrido probablemente han sido las alcantarillas y los puentes. Don Roy, con estos elementos que nos suma a esta conversación, don Olman, compartís con él, ¿qué más agregás a cómo encuentra el tema de puentes y alcantarillas la administración actual? Es que, don Randall, yo creo que es muy importante que la gente que no está involucrada directamente con la ingeniería entienda que cuando se toma la decisión de hacer algún tipo de trabajo como una alcantarilla o un puente, es porque tiene que responder a una situación lógica. Vamos a ver, estas alcantarillas, o muchas de las alcantarillas que tenemos en la GAM, fueron diseñadas y construidas hace muchísimos años para condiciones del entorno que en ese momento perfectamente esa era la solución, digamos, que podría ser idónea para atender la situación. Teníamos un cierto comportamiento hidráulico de los ríos, teníamos cierta cantidad de precipitaciones y cierto comportamiento climático en ese momento, y la alcantarilla era la solución. Pero en ingeniería usted no construye algo y se olvida de eso para siempre.
usted tiene que darle un mantenimiento, y es un concepto que estamos tratando de que retomemos en Costa Rica, que es la administración de todos estos elementos de la red vial. Pasamos por unos conceptos básicos, y nosotros lo hemos dicho mucho: conocer, controlar y mejorar. No podemos controlar la red vial no podemos mejorar la red vial si no la controlamos, y no podemos controlar algo que no conocemos. Y aquí uno se empieza a hacer preguntas básicas. ¿Cuántas alcantarillas hay en la GAM o en la red vial? ¿Cuántas? ¿Existe ese dato? ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo conoce, ¿lo está administrando? Tenemos identificado solamente en la GAM cerca de 450 puntos de inundación, datos que provienen de la Comisión Nacional de Emergencia y que nosotros hemos verificado en el ANAME. Eso significa a todas luces que cuerpos o que elementos como las alcantarillas, hoy por hoy, con el comportamiento climático que tenemos, no están dando abasto. Entonces tenemos una red vial, solo en ese sentido, pensando en alcantarillas, muy frágil, con alta vulnerabilidad. Entonces, tenemos que, y es algo que también hemos planteado muy enérgicamente, es diseñar un plan de intervención. En un plan que básicamente establezca intervenciones en el corto plazo, intervenciones de primer impacto, por decirlo de alguna forma, de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque, y ya lo explicaba bien don Olman, o sea, tenemos una red vial que realmente ha estado abandonada durante muchos años. No podemos esperar o creer que en poco tiempo vamos a tener solucionado el tema de las alcantarillas, y ni hablar el tema de los puentes, ¿verdad? Que es, sinceramente, y yo sé que aunque esto no calce dentro de la definición que la Comisión Nacional de Emergencia y la Ley de Emergencia tiene, para mí y para nosotros en el ANAME en general, el tema de los puentes es un tema de emergencia, porque es tal el grado de deterioro que hay en muchísimas estructuras vitales para la red vial que requeriría de intervención inmediata. Entonces, concuerdo plenamente con la visión que tiene don Olman, entendemos la situación, pero es urgente, y lo que sí es urgente es definir una estrategia que la gente conozca, entienda y que pueda empezar a ver obra en el corto plazo. ¿Okay? El sistema actualmente, tal y como está diseñado, no permite intervenciones rápidas. La Ley Nacional de Emergencia, por ejemplo, en una reunión reciente que tuvimos, cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la razón por la que estos 12 puentes que se incluyeron en el decreto están en la situación en la que están? ¿Cuál es la razón? No fue un terremoto, no fue un huracán, no, es abandono, prácticamente es falta de mantenimiento. Bueno, entonces eso significó que esto no se puede meter dentro de un decreto de emergencia, porque el decreto tiene que responder a un evento de ese tipo. Y esto pues limita entonces la posibilidad de intervenir estas estructuras de forma rápida y ágil. Aunque tengamos el dinero, no vamos a poder hacerlo rápidamente, y a nosotros realmente nos quita el sueño pensar que tenemos tal cantidad de estructuras en tan mal estado y que no podamos hacer algo de forma inmediata. Yo no sé si alguno de ustedes, ahora que Roy hablaba, me acordé de un juego electrónico que era muy popular en los 90, se llamaba SimCity. Uno construía la ciudad, ¿verdad? Pero tenía que construirle todo, las cañerías, el parque. Y yo me acuerdo que yo era muy fiebre de ese juego. Si había algo que me frustraba a mí tremendamente, eran las tuberías, porque se me empezaban a reventar por todo lado. Entonces yo nada más le daba F2 y ponía juego nuevo, porque me cansaba de... Y entonces cuando Roy habla de 450 puntos de inundación en el GAM, me trasladé inmediatamente al juego y a decir, borren todo y volvemos a empezar. Necesitamos un F2 gigante. Sí, lamentablemente. Tal vez bueno, me imagino que en el mob más de uno quisiera darles F2. Sí. Pero no es así como se arreglan las cosas. En el Conavi lo tienen tapado así, para que nadie lo estripe. Definitivamente una de las grandes preguntas, y aquí con Roy, con la gente de la ANAME, con la gente de algunas otras organizaciones como la Cámara de la Construcción también, como parte de todas nuestras organizaciones del Grupo Consenso por el rescate de la red vial, hemos venido trabajando mucho en eso. Bueno, ¿cómo hacemos para dar un aporte proactivo para empezar a hacer un cambio que sea significativo en esta materia? Y realmente hay toda una serie de acciones que se deben seguir en diferentes líneas.
Se necesita una voluntad política, definitivamente, ¿verdad?, para que la infraestructura sea prioritaria en las acciones de gobierno, para definir una política pública específica del gobierno central en atención a la emergencia que significa el gran deterioro que tiene nuestra infraestructura vial y que afecta completamente todo el desarrollo socioeconómico del país, afecta al turismo, afecta a los exportadores, afecta a la gente que se traslada diariamente a sus trabajos. Es que eso tiene que ver realmente con el diario vivir de todos los costarricenses. Pero también y sobre todo se necesita revertir todo el proceso técnico que ha habido alrededor de esto. Definitivamente en el ministerio ha habido un deterioro muy importante de todo lo que es la parte técnica, han salido muchísimos profesionales. Solo para que se tenga un ejemplo, hará 15, 20, 25 años por ahí que nosotros teníamos oportunidad de trabajar en el MOP, éramos alrededor de casi 250 ingenieros civiles que tenía el ministerio. En este momento yo creo que no llegan ni a 70 ni a 75 y la amplitud de la red es mucho más amplia, el nivel de necesidad técnica es muchísimo más complejo. Y definitivamente hay que reforzar los cuadros técnicos en el ministerio y sobre todo retomar los procesos de planificación. Cualquier carretera de estas, como muy bien decía Roy ahora, tiene que tener un detalle exacto de dónde inicia, dónde está cada alcantarilla, dónde está cada señal, dónde está cada puente y constantemente estarse eso monitoreando, estableciendo planes de mantenimiento adecuado. Uno dice, bueno, no podemos empezar por todo, ¿verdad? El problema en este momento es tan grande que hay que definir prioridades, y hay prioridades. Definitivamente una prioridad básica es todo el manejo de los dos ejes principales de nuestro país, que están muy bien definidos, el eje que une las fronteras y el eje que une los puertos. O sea, eso, el país como una cruz, ¿verdad? Y eso debe ser absolutamente prioritario en la atención, porque por ahí pasa todo el desarrollo socioeconómico de nuestro país, y a partir de ahí entonces se van generando otra serie de prioridades, se va viendo la posibilidad de la incorporación de otros entes que tienen que ver con esto, como los municipios, que pueden aportar recursos también, y hay que generar una planificación hacia ir cambiando esta situación tan grave que tenemos en estos momentos. Pero entonces, bueno, voy a hacer una pregunta a Roy antes de hacer la reflexión que iba a hacer. Roy decía, ahora, ¿alguien tiene los datos de las alcantarillas, por ejemplo? Pensé que era una pregunta retórica y que ibas a dar la respuesta inmediatamente, pero no la diste y nos dijiste, hay identificados 400 puntos de inundación. Roy, ¿alguien tiene el dato de cuántas alcantarillas hay? Mira, nosotros en el laboratorio hemos hecho una gran inversión en tecnología, capacitación, tiempo, recursos en general, para poder, de esos tres ejes que te mencionaba, el conocer, controlar y mejorar, ayudar fuertemente a la administración en el conocer. Nosotros, como, bueno, bien lo sabes, pero lo repito, hacemos evaluaciones de toda la red vial cada 2 años, y ahora estamos iniciando en este proceso de hacer inventariado de alta precisión, que sea una forma de hacer inventariado de la red vial nacional, que nos permita de forma sistemática mantener la actualización de todos estos elementos, y estamos trabajando en eso. Que yo te diga que hay 454 puntos identificados entre lo que la Comisión Nacional de Emergencia y lo que nosotros hemos identificado es un gran avance. Sí, sin duda. Pero digamos, el MOB no sabe. Si yo llego y le pregunto al MOB ¿cuántas alcantarillas hay? No tengo la respuesta. No, definitivamente, tristemente no. Queremos acercarnos a ellos y hemos tratado de que la información, porque al final nosotros no lo queremos ver como la NAME y MOB, sino como Costa Rica ha hecho una inversión, y pues lo importante es que esta información sirva para tomar decisiones. Pero ahora se nota un acercamiento entre los entes que, digo, de ahí hay que decirlo sobre la mesa. Yo no notaba con algunos ministros, porque hubo un cambio de ministros mucho en la administración pasada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A uno le parece increíble que no se tenga claro, por ejemplo, cuántas alcantarillas. No sé si se sabe, no si saben ustedes, si sabe el MOB, que es el ente. ¿Cuántos puentes hay? Exactamente. Y yo sé, y aparte de por qué están ustedes dos aquí, es que no solamente son técnicos, sino son gente que conoce el sistema desde adentro, ¿verdad? Y cómo opera. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el país esté dividido en mantenimientos entre empresas, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí cuando me explicaron cómo estaba el sistema de mantenimiento de la red vial, yo decía, qué raro. Es como que yo le diga a un señor, vea, quédese en mi cochera cuidándome esa pared, porque si se me mancha esa pared y se me echa a perder, tengo que pagarle a usted para que me la arregle.
el señor no la va a cuidar porque simplemente él se va a ganar el contrato para arreglarla si está mal. Eso es más o menos lo que pasó en Circunvalación, clarísimamente. Entonces, ustedes que son técnicos los dos, pero que conocen el sistema desde adentro, ¿cómo ven ese sistema? Porque decía don Olman hace un ratito, hace falta actitud política. ¿Eso tiene que ver con actitud política, don Olman? Sí, bueno, vamos a analizar varias cosas de las que vos comentás. Primero que nada, una cosa que a uno le duele montones es, en atención a la pregunta que usted hacía, bueno, sabemos cuántas alcantarillas hay, sabemos cuántos puentes hay, dónde están, todo ese tipo de cosas. Yo le aseguraría que la Administración Central no tiene esa información. Eso creo que es absolutamente claro. Y a uno le duele muchísimo decir esto en un momento tecnológico como el que estamos viviendo, donde hay sistemas de información, donde podemos tener todo georreferenciado, donde existen los software adecuados para tener eso absolutamente identificado, para tener todo como un arbolito de Navidad, ¿verdad? Con toda la información a disposición. Como bien decía Roy, la ENAM estaba haciendo un esfuerzo en eso y generando información que le va a servir al MOP, pero la información que tiene el MOP todavía es muy precaria y deja muchísimo de ser una información que posibilite la toma de decisiones adecuadas. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, la creación de esos bancos de información es una cosa absolutamente necesaria utilizando la tecnología moderna. Pero bueno, para eso hay que poder comprar computadoras, para eso hay que poder comprar software, para eso hay que capacitar a la gente. Y son cosas que a lo interno de la Administración Central se han perdido completamente. No hay procesos de capacitación, no hay recursos para comprar equipos tecnológicamente adecuados. Y entonces es como, ¿verdad? Como un círculo vicioso, exactamente, y que necesariamente hay que ver de qué manera se logra revertir. Con respecto a la otra consulta que vos hacías de que si se necesita voluntad política, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente este es un momento absolutamente necesario para la voluntad política, en el sentido de entender el problema de la infraestructura, por las razones que ya mencionábamos anteriormente, como un problema básico, prioritario de atención del gobierno central. Nosotros como colegio, voy a hablar ahora, hemos visto buenas señales en ese sentido, en el sentido de que el presidente ha sido bastante claro sobre todo, y todavía lo fue en una inauguración de un congreso de ingeniería civil que se dio en esta semana, y él asistió y reiteró su compromiso con que la infraestructura fuera prioritaria y su compromiso de que iba a ser un tema prioritario para su gobierno. Pero bueno, necesitaremos ver también una serie de acciones específicas, ¿verdad? Obviamente nos agrada la buena intención, pero también tendremos que ver en los meses que siguen ya las acciones específicas y concretas al respecto. Y una cosa que es muy importante en esto, es una combinación de factores. No solo con la buena intención necesitamos hacer cambios en la legislación muy importantes, así que necesariamente habrá que ir a la Asamblea Legislativa. Hay todo un trabajo que hay que hacer en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos trabajado un proyecto que ya está en la corriente legislativa para reforma del CONAVI, y que quisiéramos que se recuperara por parte de esta Asamblea, por esta legislatura, que se pudiera sacar adelante, donde se le quita al CONAVI toda la parte de obra nueva y se le vuelve a su concepción original de que se dedique exclusivamente el CONAVI a todo lo que es mantenimiento, precisamente para poder hacer todo esto que estamos hablando que no se está haciendo. Eso es un aspecto importantísimo, pero entonces el tema de reforma legislativa es muy importante, igualmente que todos los problemas que hay con la ley de expropiaciones, donde pareciese que haciendo unas reformas que no son tan grandes, pero podríamos tener un proceso muchísimo más eficiente a la hora de expropiar. Se necesita un proceso de capacitación a lo interno también. Nos consta que en la NAME, que trabaja mucho en el sistema de capacitación, en el colegio también a veces damos cursos y la gente que llega del MOP es muy poco. Es más, ellos becan a la gente del MOP y casi no llega, ¿verdad? Y entonces no hay una política interna de la importancia que tiene la capacitación en el funcionario, para que se pueda actualizar, para que pueda utilizar nuevas metodologías, para que pueda tener una visión diferente de lo que es la intervención en este tipo de elementos. Y también, obviamente, como bien decía Roy hace un rato, el generar también un impacto, ¿verdad? Hacer unas intervenciones importantes, en obras importantes, y hacerle creer, devolverle la confianza a la gente de que se pueden hacer las cosas bien. Y damos un par de ejemplos negativos simplemente porque uno todavía no los entiende. Veamos, por ejemplo, lo que se hizo cuando se amplió en la Sabana, todo lo que es Sabana Sur. Usted recordará el problema de los arbolitos y todo lo que se duró, después todo lo que duró la ampliación. Solo en ese proceso entre el diseño de la ampliación de Sabana Sur y cómo se llama, y ya la ampliación, la licitación del diseño y de la construcción de esa ampliación, fácilmente pasaron 3 años.
hace 2 o 3 años que se inauguró esa ampliación y todavía no está resuelta la intersección donde está la Universal, donde está McDonald's. Sí. Es increíble. De hecho, nadie sabe qué hacer ahí. Es increíble que todavía se siga regulando con cosas plásticas y los pobres policías en la mañana viendo a ver cómo resuelven aquello. No puede ser posible que en 3 años, en 4 años de planificación de un proyecto y nadie resuelva una intersección que era clave y fundamental en el desarrollo de ese proyecto. Y eso por darle un ejemplo, ¿verdad? Le podríamos dar muchísimos más ejemplos donde uno sí piensa que a lo interno del ministerio se perdió la capacidad de pensar, de analizar las cosas siguiendo lo que son los protocolos en ingeniería y desgraciadamente ingresó mucho la política y la politiquería. ¿El tema del mantenimiento te parece un ejemplo, Roy? No, sí, quería comentarte algo. Ahora que lo hablabas, también es importante que la gente lo conozca. En términos generales, y tal vez suene un poco fuerte lo que te voy a decir, pero el sistema actual de mantenimiento es un sistema perverso. Y te voy a dar algunos ejemplos, o te voy a dar una perspectiva. El país está dividido en 22 zonas de conservación. Se supone que cada zona de estas de conservación se va a asignar, o se podría asignar a un contratista específico para que le dé mantenimiento durante 3 años. Tenemos el primer actor. Vamos por partes. Tenemos el MOP como ente rector, tenemos el CONAVI como ente ejecutor, tenemos otro actor ahí, que es el contratista, que se le va a asignar esta responsabilidad del mantenimiento en una zona específica, cerca de 200 kilómetros de red vial por zona, durante 3 años. Se hace una contratación de unos organismos que se llaman organismos de inspección, que básicamente lo que tienen que hacer es, como su nombre lo dice, inspeccionar las obras que el contratista va a hacer, y existen otros organismos por ahí que son los que van a verificar la calidad de lo que se haga. Triste realidad, pero tenemos ya varios años de que la verificación de la calidad no se está ejecutando. Entonces las obras que los contratistas están ejecutando se pagan con el control de calidad de ellos mismos. Entonces, al tener esta situación en 22 zonas de conservación con tantos actores ahí, sinceramente la responsabilidad de que algo salga mal se diluye, porque cada contratista de estos va a actuar únicamente dentro de lo que el alcance de su contrato define. Muchas veces estos contratos no cubren la totalidad de las necesidades de la red vial. Cuando se vino el colapso de las alcantarillas en lo que era Circunvalación, Ruta 39, ¿dónde están los responsables? ¿Quién era el responsable de darle mantenimiento, de limpiar esa alcantarilla, de haber hecho alguna protección en el relleno debajo de la carretera? Al final no hubo ningún responsable de eso, no hubo responsable del colapso y tampoco hubo responsable de solucionarlo ni de haberlo mantenido. Entonces repito, es un sistema perverso en donde hay tantos actores y hay tan poca posibilidad de definir responsabilidades que pues creemos, y nosotros sí lo hemos hablado inclusive a nivel de grupo consenso, que es importante valorar la posibilidad de migrar a otro tipo de administración de la red vial. Recientemente se ha hablado de otro sistema, que son los sistemas por niveles de servicio, que básicamente lo que definen son grandes corredores, por ejemplo, no sé, Ruta 34, que es la costanera sur, desde la frontera hasta donde inicia la ruta, que ahorita no recuerdo, todo ese gran corredor que fuera administrado por un solo contratista durante un periodo largo de tiempo. O sea, que él se encargue de garantizar el mantenimiento. Un nivel de servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener Costa Rica como un gran rompecabezas, cada contratista con sus prácticas constructivas, sus controles de calidad, no va a haber una adecuada homogeneidad. Pasamos de una zona a otra, básicamente, y las rutas cambian. Porque la programación de un contratista es una y la programación del otro es otra, y esto ha llevado a la red vial a convertirlo en un gran monstruo Frankenstein. Está hecha de pedazos. No hay una adecuada homogeneidad, no hay corredores que mantengan un mismo estándar a lo largo de toda la red vial. Hablábamos ahora de 2 grandes ejes, ¿verdad? De frontera a frontera y de puerto a puerto. Esos grandes ejes pasan por estas 22 zonas de conservación. Cada zona, cada pedazo de este grande eje va a tener, o podría tener, un estándar distinto. Y eso creemos que es algo que hay que ir modificando para poder ir pensando realmente en tener una red vial acorde con lo que son el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Transportes y algunos otros planes que buscan que básicamente la red evolucione hasta un estado
en donde Costa Rica tenga un mayor nivel de competitividad económica, ¿verdad? Hemos creado un monstruo con Frankenstein. Pero, Roy, nada más para completar el sistema actual, yo soy la empresa contratista y yo le doy mantenimiento a una de estas 22 áreas. Nadie me fiscaliza excepto yo, ¿verdad? No, vamos a ver, te aclaro. No, nadie verifica. Ah, ok. Sí, nadie verifica, voy a corregir, si hay fiscalizadores, nadie verifica la calidad de mis obras. Y resulta que hay un error por falta de mantenimiento. La administración en este instante vuelve a contratar a la misma empresa porque es la encargada de darle mantenimiento para arreglar la falta de mantenimiento. Sí, eso es lo que sucede y lo que ha venido sucediendo durante muchos años. Eso es otro aspecto, tal vez don Olman ahora lo pueda ampliar. Pero otra cosa que no tenemos en Costa Rica es un adecuado récord de desempeño de las empresas contratistas. Sí, a lo que vos decías, Randall, hay que agregarle algo y es como la primera fase. En realidad el proceso está muy tercerizado. El CONAVI tiene contratadas empresas, que son de las que hablaba antes Roy, que son los organismos de inspección y las administradores viales y las empresas propiamente de mantenimiento. Entonces, el primer grupo de empresas se encarga de estar haciendo un monitoreo de las rutas, ¿verdad? Entonces las empresas también están divididas por regiones y deben hacer un monitoreo de las rutas. Lo que pasa es que esas empresas dicen que hacen el monitoreo que el CONAVI les pide, ¿verdad? Entonces, ellos hacen lo que el CONAVI les pide. Entonces, si tienen varias rutas y el CONAVI les pidió que se concentraran en una, no hacen las otras. Entonces, con la información que esas empresas hacen, es que el CONAVI determina que el segundo grupo de empresas, que son las que dan mantenimiento, hagan las labores de mantenimiento. Pero esas empresas dicen que ellos hacen el mantenimiento que el CONAVI les dice con base en lo que las otras empresas habían determinado. Y precisamente eso es lo que genera lo que hablaba Roy, ¿verdad? Que es donde se van perdiendo las responsabilidades. Y hay un tercer grupo de empresas que ahora por diferentes problemas de tipo legal no están funcionando, que son las que hacen el control de calidad de las obras. Y entonces esas ni siquiera están en este momento funcionando desde hace algún tiempo. Entonces, finalmente lo que se genera es una distribución de las responsabilidades, donde la que hace el mantenimiento dice, no, es que la otra empresa no me dijo que yo tenía que hacer ahí. La empresa que hace el monitoreo dice, no, es que el CONAVI no me dijo que yo tenía que monitorear eso. Las que hacen el control de calidad en este momento están incluso fuera del esquema. Entonces al final nadie sabe quién hace qué y de dónde están las responsabilidades. En realidad, un CONAVI fuerte, un CONAVI que tuviera muy claro cuáles son sus objetivos, determinaría claramente las responsabilidades de las empresas que tienen que hacer el monitoreo, determinaría la intervención inmediata de las que hacen el mantenimiento con base en esa información y determinaría que se hagan los controles de calidad adecuados a los trabajos que se van haciendo. Pero aunque el sistema conceptualmente pareciese que podría funcionar, la realidad es que en el día a día es un desastre. Dice Eric Rojas, siempre dicen que las obras están mal hechas. ¿Qué hacen para evitarlo? Y pregunta si sus recomendaciones son vinculantes. Hasta donde yo entiendo, y insisto, sé más de física cuántica que ingeniería, pero no son vinculantes, ni la ANAME ni colegio. Sí, definitivamente en el colegio nosotros no tenemos una competencia específica, digamos, sobre la administración central. La administración central es la que tiene la responsabilidad. Nosotros lo que hacemos es llamados de atención, hacemos investigación técnica, tratamos de orientar con nuestra opinión técnica las decisiones de gobierno, pero quedará en las manos de la administración central hacer caso o no de las recomendaciones técnicas que se les dan. Sí, en el caso de la ANAME, la ley 8114 sí nos define como un ente de fiscalización superior, pero... ¿Qué es la reciente? No, en realidad es del año 2002, la original, pero no nos da el colmillo, el arma de la vinculancia. O sea, nosotros no emitimos disposiciones, básicamente lo que emitimos son recomendaciones. Entonces, pero final, la que le paró el pelo a Pedro Castro el año pasado. Esa fue porque se estaba planteando el proyecto específicamente para que nuestras auditorías ya fueran vinculantes. Es decir, ya nosotros podríamos emitir disposiciones. ¿Y qué pasó con eso? Es un proyecto que quedó ahí, sumido en la nube legislativa. Pero hubo una gran presión. Digo, vamos a ver, yo sé que a veces podría resultar incómodo para ustedes que son técnicos hablar de consideraciones políticas, pero sinceramente creo que es un espacio cómodo, más cómodo que antes, porque estamos hablando del inicio de un gobierno a quien nadie va a responsabilizar por nada, pero quedó ahí porque al ministro no le gustó, se molestó, y de hecho aquí en Monumental creo que se molestó
dijo fuertemente, eso inconstitucional, nadie puede estar sobre nosotros. No. Sí, bueno, se esgrimieron algunos argumentos legales. Sí. Todos esos argumentos fueron aclarados en su debido momento. Inclusive se pasó por sala constitucional y se aclaró que no era inconstitucional. Nosotros en el laboratorio siempre hemos estado dispuestos a asumir el reto de la vinculancia, con la misma diligencia y responsabilidad con la que hemos venido trabajando desde siempre. Y pues yo creo que sería una herramienta muy útil para mejorar algunos aspectos de gestión de la red vial. Tal vez a mí me gustaría agregar ahí de que eso tiene que ver mucho con el concepto, y el concepto es que el ministerio y sus autoridades principales, si tienen clara la situación de que hay un debilitamiento, digamos, de todo lo que es la parte técnica, lo interno del ministerio, necesariamente necesitan de ayuda externa. Y si se les está brindando ayuda externa, si el ANAME tiene una gran capacidad técnica establecida y demostrada, tiene recursos incluso para estar comprando equipos de muy alto nivel, que los tienen en este momento, para el ministerio debería ser lógico una apertura y recibir una ayuda externa de que le vengan a dar y a llenar un vacío que en este momento la organización, la institución tiene. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué hay entonces más bien un enfrentamiento, esto es mío y yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas, cuando en realidad si estamos hablando del país, del desarrollo del país, si estamos hablando de que hay una deficiencia interna, pues lógicamente uno recurre a los entes, a las organizaciones que le puedan venir a brindar ayuda, y en este caso el ANAME, incluso por lo que está en su ley, el colegio y algunas otras organizaciones, más bien lo que queremos es de manera proactiva colaborar, pero ha habido hasta ahora un concepto equivocado y erróneo, consideramos nosotros, de casi generar una competencia cuando lo que se está queriendo es contribuir. En ese sentido, pues ojalá que las autoridades del nuevo gobierno tengan una visión diferente, lo han manifestado de esa manera, como decía antes, pues queremos verlo ya en la práctica, pero de tener una muchísimo mayor apertura al recibir un apoyo técnico externo, una asesoría técnica externa, y no a sentir que se está compitiendo contra sus competencias específicas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el renglón de pago 109.04? Sí. Es que dice Rolo Durán Jiménez, y les pregunto porque no tengo idea. Pone, el renglón de pago 109.04 todavía existe. Les pregunto, hace 10 años ese era el relajo de los relajos. No sé a qué se refiere, pero Roy. Ok, como te decía, dentro del modelo que se establece, para las 22 zonas de conservación se establecen carteles de licitación en donde todas las posibles actividades que se vayan a realizar en la zona se regulan a través de renglones de pago. Uno de esos es el 109.04, que en realidad su nombre es pago al costo más porcentaje, si mal no recuerdo, que básicamente está diseñado para imprevistos. Este es un renglón que históricamente se ha abusado de esto, porque básicamente tenemos una red vial donde conocemos tampoco el estado de la red vial. Entonces empezaban a surgir una serie de necesidades de intervención que no se podían cubrir con los renglones de pago que se habían pensado originalmente, correcto. Entonces se utilizaba el 109.04 para atender un derrumbe, de pronto se daban cuenta que había un humedal en algún proyecto o algo así. Entonces eso no estaba previsto a través de los contratos normales de conservación. Eso no es un chiste de momento, eso ha pasado. Es un chiste y ha pasado, las dos cosas. Entonces se utilizaba el 109.04. Lo que pasa es que en algún momento, por una mala administración de los fondos, se empezaron a quedar sin fondos actividades como el bacheo, por ejemplo. Entonces se recurría al 109.04 para pagar bacheos. O sea, todo era imprevisto. Sí. Entonces se manejaban los fondos internamente y se redireccionaban los fondos hasta 109.04 y se pagaban obras que ya tenían una forma de ser financiadas, solo que terminaban pagándose muchísimo más caras, porque esas son obras que el contratista no tenía pensado en su oferta. Entonces yo la hago como contratista si la administración me lo pide, pero tengo que cobrarte más, porque probablemente tenga que invertir otros recursos o buscar un experto que me diga cómo hacerlo. Entonces, al final se hacían proyectos dentro del proyecto. Que es la misma empresa. Vamos a ver, yo quiero entender a plenitud la perversidad del sistema. La empresa que cobra más por imprevistos es la que debería, en buena teoría, calcular eso dentro del mantenimiento de las rutas, y el MOP se lo ordena porque le echa la culpa al CONAVI. Esa es más o menos. Tal vez aquí valdría la pena hacer una aclaración
un poquito previa, porque esto para nosotros, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería es algo muy importante. Y es que nosotros hemos insistido, y como colegio lo hemos dicho 1000 veces, de que la ingeniería debe hacerse bien hecha. Y probablemente con solo eso mejoraríamos en muchísimo la situación que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted va a desarrollar un proyecto, usted lo planifica adecuadamente, hace el anteproyecto correspondiente, hace los planos del proyecto, y cuando usted hace los planos del proyecto, usted se va encontrando toda una serie de situaciones, una serie de vicisitudes que usted las va resolviendo en el diseño del proyecto. Entonces, que aquí hay un suelo malo, que aquí hay una zona de derrumbe, que aquí hay una alcantarilla, lo que sea, y usted va analizando, va diseñando y va resolviendo. Para decirlo de otra manera, usted va minimizando los riesgos que se pueda encontrar en el momento de construir el proyecto. Cuando un plano está bien hecho, cuando un proyecto está bien hecho, está bien diseñado, a la hora de construir el proyecto, se minimizan los riesgos. Siempre pueden haber algunos problemas, algunas cuestiones, pero en tanto mejor esté diseñada una obra, menos usted va a tener que hacer cambios a la hora de la construcción del proyecto. El 10904 en su momento lo que hizo fue perder ese concepto. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene un ítem que siempre es necesario, ¿verdad? Cuando hay un imprevisto, de pagar un imprevisto, pero de un momento a otro eso se fue llevando a un nivel de insensatez en de que entonces no importa que esto no esté bien resuelto, porque después lo resolvemos y nos lo pagan por el 10904. Sí, después, cuando ya estamos construyendo, nos vamos encontrando cualquier cosa y no importa, nos lo pagan por el 10904. Y entonces eso fue generando una cosa que se convirtió en una cultura a lo interno de la organización, de la institución, en el ministerio, de que no había que ser tan riguroso en el diseño, porque después teníamos un mecanismo para ir corrigiendo las cosas en obra. Y eso es carísimo para el país. Eso significa recursos muchísimo más altos, significa mucho más tiempo, y significó un deterioro verdadero y real en el diseño y la confección de los planos, como los elementos fundamentales para después construir una obra. Y es parte de todo lo que ha pasado, tiene que ver con eso. Claro, llegamos hasta el extremo, desgraciadamente, de llegar al proyecto de La Trocha, ¿verdad? Donde ya no era que los planos estaban incompletos, es que no había planos, ¿verdad? Sí. Ya no había absolutamente nada, ya era, dice nuestro pueblo y en el argot de la ingeniería, que las cosas se hacían a lo joche, ¿verdad? Y se perdió completamente siquiera cualquier concepto básico de ingeniería, sino que simplemente se tiraron los equipos, las maquinarias ahí y hacerlo de la manera más rudimentaria posible. Cuando yo quiero hacer un cuarto en mi casa, normalmente le digo a la persona que me lo va a hacer, venga y me lo cotiza, pero dentro de la cotización, o sea, haga un estudio bien claro, porque cuando usted me cotice, ya de ahí no hay ni un 5. Si usted me sale a la mitad de la construcción con que le faltó meter varillas o meterle algo al suelo, desalado porque no lo metí en la cotización. Lo que don Olman nos está diciendo es prácticamente que yo le diga a la persona que contraté para hacer eso, voy a hacer un cuarto, tengo 1 millón de colones para hacerlo, y si le sale algo mal, no se preocupe, que aquí hay 5 millones guardados para que me avise cualquier cosa que le falte. Más o menos. Sí. Más o menos por allá. Y algo que es importante, en la parte de construcción de edificios, nuestras empresas ahora, hay empresas muy buenas y muy eficientes. Usted ve todas las que construyen los centros comerciales y los grandes edificios, y construyen en grandes, digamos, con grandes equipos de trabajo que terminan más bien entregando las obras antes de tiempo y se ganan pluses. Y son los mismos ingenieros que se graduaron de las mismas universidades que los de las carreteras. ¿Y por qué unos funcionan súper bien y los otros funcionan súper mal? Porque desgraciadamente en el tema de carreteras se ha hecho una cultura de poca rigurosidad, de poca técnica, y cada vez se ha afianzado y afianzado más, y se necesita de verdad retomar la ingeniería en las obras viales del país. El sistema perverso que tenemos. Sí, nada más, ya te doy la palabra, Roy. Voy a dar una información de última hora. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, acaba de informarle al país que no va a postular su nombre para seguir ocupando el puesto de fiscal general, debido a la particularidad del sistema de elección del fiscal general. Y les cuento rápidamente, la Corte Suprema de Justicia llama al fiscal general y le dice: señor, ¿usted quiere reelegirse? Si dice que sí, votan por él. Si no sale reelecto, llaman a otros más, pero digamos, él tiene la prioridad. En este caso, don Jorge está diciendo: no voy a postular mi nombre para la reelección, y esto significa que a partir de octubre la Corte Suprema de Justicia tiene que buscar a un nuevo fiscal general. Es información de última hora, acaba de comunicarlo el Ministerio Público. Es importante
porque la figura de fiscal general ha tomado relevancia en los últimos 8 años en lo particular, pero no hay que perder de vista que es la persona que decide a qué se le va con fuerza, la política de persecución penal, a qué se va con fuerza en un tema en particular, una información que la estamos dando a conocer en redes sociales, pero no la quería dejar pasar hoy. Perdón, ahora sí. Te mencionaba un poco, sí, la realidad del actual sistema, que es un sistema que creemos que tiene que rediseñarse, y están pasando cosas, Randall, que nos preocupan. Siempre hay una tendencia de todo gobierno de buscar construir mucha obra nueva. Eso es básicamente uno de los principales intereses que hay a nivel político. La obra vende, la obra se ve. Sí. Y todavía tienen una placa. Sí, exactamente. Que ya no se iba a poner, por cierto, pero ahora sí se va a poner porque estaba en el código de ética del gobierno, se excluyó lo que venía de ponerla. Pero bueno, te comento que en algunas estructuras es importante esa placa. Nosotros, por ejemplo, las placas de los puentes nos ha ayudado mucho a saber cuándo se construyeron los puentes, porque no hay otra forma de trazar esa historia. A mí también, porque es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque cuando usted pasa sobre un puente que dice Administración Calderón Guardia 1940, 1944, hasta que se le para el pelo pasar por ahí, digamos. Pero es importante conocerlo. Sí. Ahora, lo que sí te quería comentar es que existen esfuerzos importantes recientes para construir grandes proyectos. San José San Ramón, lo que es el proyecto de Ruta 32, que se está haciendo, todavía se está decidiendo cómo se va a construir, pero algo que nosotros notamos que se deja de lado es la operación y el mantenimiento de estos proyectos. Es algo que tenemos que retomar como parte del proceso normal de definir y de conceptualizar un proyecto y llevarlo hasta el fin. O sea, el tema en ingeniería es que este proyecto no termina una vez que termina la construcción. Termina la fase de construcción, pero cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a conservar, es algo que tenemos que tener muy pendiente, muy presente. Y es algo que nosotros notamos que no se está tomando mucho en consideración. Se buscan los recursos para construir el proyecto, pero ¿cómo lo voy a dar mantenimiento? No es problema mío, es problema de los que vienen después. Y no podemos seguir con esa forma de pensar en Costa Rica, porque entonces estamos heredando esos problemas a las futuras generaciones. ¿Lo noto yo o los grandes los grandes perjudicados con este sistema son los usuarios, claramente, y el Estado como tal? Y los grandes beneficiados con este sistema son las empresas. En realidad, definitivamente que los grandes perjudicados somos todos, la sociedad en general, y bueno, particularmente el Estado, porque finalmente termina gastando una cantidad enorme de recursos, que eso no le posibilita hacer más cosas, ¿verdad? Porque en pocos proyectos se gastan demasiados recursos. Además tiene un deterioro de su imagen. Ya sabemos todo lo que ha pasado en el tema de la infraestructura vial, todo lo que para la sociedad costarricense significa la trocha, o significa la platina, o significa el hueco de circunvalación, ¿verdad? O sea, ha sido una serie de situaciones que lo que han generado es un gran descreimiento de la sociedad sobre el proceso técnico en materia de infraestructura vial. Y las empresas, pues son las empresas, tendrán sus ganancias, pero no crea, también terminan perdiendo, porque creo que, como hablábamos antes, las empresas, digamos, de construcción de edificios tienen aquí muchísimo mayor prestigio que las empresas de construcción de carreteras. Sí, eso claro. Está clarísimo. Y definitivamente las empresas tampoco logran procesos eficientes de trabajo, con algunas excepciones, no vamos a generalizar completamente, que posibilite que también la gente tenga una opinión adecuada, y para cualquier empresa la opinión de la gente es adecuada, porque eso significa también trabajos futuros, responsabilidades que pudieran asignar. Entonces no queda, yo creo que finalmente todos terminamos perdiendo, pero bueno, no se puede negar que en algunos proyectos algunas empresas han sido ampliamente beneficiadas. Yo personalmente, Randall, creo que nosotros tenemos excelentes contratistas en Costa Rica. Los vemos haciendo grandes obras en otros países, ¿sí? En pero donde aquí no, pero no, digamos, yo no necesariamente igual es que usted hizo mal en Costa Rica. Es que la excusa de lo que explicaba Olma antes es que Conavi no me pidió eso. Correcto, es que yo pienso que volvemos al punto básico. Tenemos un sistema que hay que repensarlo completamente. Hay que reconceptualizar todo el sistema. Tenemos grandes ingenieros, también dentro de la administración hay gente muy buena ahí, que sabe mucho y que tiene una gran mística de trabajo. Tenemos recursos
como la inversión que se ha hecho en el laboratorio, tenemos el apoyo del Colegio Federado y de otras instancias. Nosotros tenemos básicamente todo para poder tener infraestructura de primer mundo en Costa Rica, pero lo que no tenemos es un sistema adecuado. Tenemos que repensar ese sistema y es un trabajo que probablemente no se logre en 4 años de una administración, pero sí debe iniciarse lo antes posible. Eso es emergencia nacional. ¿Ustedes vieron los proyectos que el MOP aprobó entre el 5 de marzo, casualmente, y el 8 de mayo, que empezó a firmar proyectos como locos? De alguna forma esos pasaron, por curiosidad tal vez, algunas manos de ustedes, don Elmo? En principio, bueno, vamos a ver, no pasaron como tal, pero alguna influencia tuvimos en algunos y hay algunos que fueron cosas bastante insensatas y me parece importante reproducirlas acá para que la gente sepa. Se estaba construyendo la nueva carretera San Carlos, ¿verdad? La carretera que se llama Así Fue en la Abundancia, y en atención a un primer trabajo que hicimos en el Grupo Consenso, nos dimos cuenta de que tanto el acceso a esa carretera, que es lo que es el pedazo que se llama Interamericana Sifón, como la salida de la carretera de la Abundancia hacia Ciudad Quesada, no estaban ni siquiera diseñados. Entonces se está construyendo una carretera en el 80% y no tiene ni cómo accesarla ni cómo salir de ella. Eso tampoco es un chiste, no, desgraciadamente eso es una realidad. Sí, y tuvimos que hacer nosotros toda una gestión muy fuerte para que se incluyeran por lo menos los diseños, y creo que en un caso ya se financió la construcción de uno de esos 2 sectores. Pero uno dice, ¿a quién se le ocurre empezar a construir una carretera si no tiene ni cómo accesarla ni cómo salir de ella? Es que desgraciadamente esas son las cosas que pasan. Entonces, bueno, sí sabemos que, por ejemplo, algunas de esas presiones que nosotros hicimos permitieron que el MOP incorporara dentro de los proyectos de presupuesto, sobre todo en préstitos internacionales que tiene, para financiar aunque fueran los diseños de algunos de estos sectores, para poderle dar un sentido a un proyecto que se estaba desarrollando. Pero así había algunos que se veía como que estaban aprobando a golpe de tambor. Bueno, eran proyectos que se habían venido manejando, ese es uno. Otro con los que nosotros como colegio tenemos alguna duda es el proyecto de la Circunvalación Norte, porque es un proyecto muy importante, es un proyecto que está desde los años 50, que no se ha terminado. Sí, pero hay un pedacito que no está incorporado. Del Triángulo de la Solidaridad. Todavía el pedazo de donde está el Triángulo de la Solidaridad no está listo, entonces dentro de lo que se está incluso licitado, que es un proceso de diseño y construcción, hay un pedacito que hace que no se cierre completamente. Es un puente enorme sobre el Triángulo de la Solidaridad. En ingeniería, en ingeniería todo es posible, Randall. El punto es que algo que hay que tener es clara el norte, hacia dónde queremos llegar. Evidentemente estoy siendo irónico, pero estoy siendo irónico porque pareciera que así se trabaja. ¿Me entendés? Sí. Parece que uno dice, falta ese pedazo, no importa. Ahí está, digamos, después por un imprevisto completamos la parte. A veces parece así, a veces parece que así se sientan las personas que tienen que planear esto, que toman las decisiones, a decirlo. Totalmente coherente con lo que nosotros hemos analizado. En el Grupo Consenso hicimos un trabajo bastante profundo en lo que era buscar priorización de proyectos, sobre todo porque teníamos un gran temor de que muchos fondos que se habían conseguido a través del BID, en lo que se llamaba PIB1 y posteriormente PIB2, no se invirtieran de la forma adecuada, pues buscando, como usted lo dice, potenciar un enfoque de intervención de la red vial que fuera precisamente un enfoque de red y no proyectos aislados que no llevaban a ningún lado, como era el caso de Sifón La Abundancia, o por allá el proyecto de Caña Liberia, que es un proyecto muy muy bueno, que se está construyendo con muy buena calidad, pero que tal vez no era el proyecto que nosotros hubiéramos preferido como prioritario. Tal vez nosotros hubiéramos pensado en Barranca Cañas, que era más importante a nivel de la red. Y pues ese es el tipo de influencia o de participación que hemos logrado tener, con la dificultad grave que tuvimos en el consenso de que no teníamos un interlocutor estable en el ministerio. Pasamos por ¿cuántos? 4 ministros desde que estábamos con Grupo Consenso, y cada vez que había un nuevo ministro, el Grupo Consenso tenía que reinventarse prácticamente. Yo no esperé que la introducción al tema del decreto fuera tan largo, ¿verdad? Porque ya casi vamos a abrir la línea telefónica también para que la gente hable, pero bueno, no puedo dejar de preguntarles porque era el tema principal. Finalmente era la pregunta a la que quería llegar, de si este decreto refleja
efectivamente los 12 puentes y las 11 alcantarillas más urgentes de arreglar, ¿no? Bueno, tal vez empezamos nosotros desde el punto de vista, digamos, de concepto. Ya Roy, que maneja mucho mejor los términos del decreto, él podrá explicar. Digo, maneja mucho mejor porque el decreto se basa en un estudio que la NAME había realizado en el mes de diciembre. Desde el punto de vista nuestro como colegio, nos parece que el decreto es una buena señal, ¿verdad? Es una buena señal en el sentido de que el gobierno está planteando la importancia de generar como de interés público la intervención inmediata de algunas obras que están necesariamente urgidas de que se les intervenga, como eran un grupo de alcantarillas y un grupo de puentes. No puede ser que tampoco que la gente crea que con este decreto se está resolviendo el problema, ¿verdad? Esto es apenas una gota de agua en un mar grande. Pero bueno, pero es una buena señal, es una buena manera de empezar, y sobre todo nosotros recuperamos el hecho de que los puentes y las alcantarillas que estaban establecidos en el decreto pues se hacían con base en un análisis técnico que había hecho el ANAME. Así que, digamos, nosotros como colegio lo vemos como una buena señal. Ya específicamente sobre la importancia de la intervención rápida, nos parece que el decreto sí tiene un problema, y es que en realidad es una instancia a las instituciones del Estado que tienen que ver con esto para que se dé prioritariamente atención a estos elementos, pero no hay una resolución sobre de dónde se toman los recursos, ¿verdad? Hubo como una interpretación, sobre todo del sector periodístico de sus colegas, de que el decreto llevaba amarrados los recursos para resolver esto, y no es así. Las instituciones del Estado tendrán que ver de dónde sacan los recursos para atender esta prioridad que el presidente les está estableciendo a través de un decreto específico. Y entonces, simplemente como para aclararlo, pero sí nos parece que es una buena señal. Es una buena señal también el utilizar criterio técnico para fundamentar una decisión política. Es un lema del colegio, ¿verdad? Las decisiones políticas deben estar fundamentadas en criterios técnicos, y bueno, Roy podrá hablar ya sobre el detalle de las alcantarillas o los puentes que ahí estaban incluidos. Sí, bueno, concuerdo plenamente. O sea, nosotros creemos que el decreto es, como dice Goldman, efectivamente una buena señal, una intención clara de esta nueva administración de intervenir con buen criterio técnico lo que haya que intervenir. Estamos hablando de 9 alcantarillas y 12 puentes, si mal no recuerdo. Nosotros generamos un informe hace varios meses en donde evaluamos 27 alcantarillas y hemos evaluado en el ANAME más de 100 puentes en evaluaciones profundas, estructurales, completas. Y lo que hicimos fue tratar de priorizar y darle una lista corta a esta administración para que efectivamente empezara a trabajar en algunos elementos que nosotros creemos que eran, digamos, por el nivel de importancia y por el grado de deterioro que tenían, eran prioritarios. Sí, vamos, y algo que hay que aclarar aquí a todo el mundo es, recientemente hicimos una reevaluación porque el CONAVI, a raíz de ese informe, hizo una intervención en 3 de las 9 alcantarillas que nosotros sugerimos que se pusieran en el decreto. Pero lo que no se vale es decir que esas alcantarillas ya están reparadas. Solo se cortó el zacate. Se hicieron algunas labores de protección en la entrada, aguas arriba, aguas abajo de la alcantarilla, se colocó concreto, se disminuyó la vulnerabilidad, Randall, de la alcantarilla. Pero esto no significa que ya se solucionó. Esto pasa por análisis más profundos. Hay que ver realmente si la capacidad hidráulica de estas alcantarillas es adecuada hoy en día. Eventualmente podría ser necesario poner alcantarillas de mayor diámetro o inclusive migrar de una alcantarilla a un puente, como fue el caso de circunvalación. Pero ustedes ya lo evaluaron. Nosotros lo evaluamos, pero como le digo, aún faltan unos estudios posteriores para poder definir la solución final. Y básicamente el decreto creemos que da ese primer banderazo para empezar a trabajar de forma concreta en algunos puntos, sobre todo en el tema de puentes, que es crítico. Bueno, voy a robarles unos instantes para que no me intervengan a mí. 3:09, vamos a la pausa comercial, regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 3:15. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy nos hemos extendido en el análisis, que está muy interesante, así es que por hoy, me disculpan, no vamos a recibir llamadas porque si no nos quedamos sin el análisis. Nada más le voy a pedir a Glenn entonces que presentemos
la sección final ya, el arte final, donde vamos generando conclusiones de lo que vimos el día de hoy. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. El F2 es enorme, ¿verdad? Hay que darle F2 al sistema de mantener, a todo el sistema, Roy. Sí, no, definitivamente. Es una forma de llamarlo, lo podríamos dejar como F2, pero sí hay que repensar todo el sistema. Sí. Definitivamente no podemos creer que esto está funcionando bien. Cuando pensamos en un sistema, pensamos en algo que funcione de forma eficiente y eficaz. Tenemos una red vial que ha mejorado, Randall, sinceramente, pero ¿cuánto nos ha costado eso? Que se caigan puentes y que se caigan un montón de cosas. Solo en el último informe que hicimos nosotros y pensando únicamente en conservación vial, cerca de 13,000 millones de colones fueron invertidos de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque se le hacían obras de mantenimiento a rutas que requerían una reconstrucción, y eso es botar la plata. Si tomamos y empezamos a sumar el impacto económico que han tenido catástrofes como lo fue la alcantarilla de Los Arcos, o Circunvalación, por algo que se pudo haber solucionado con una adecuada administración de la infraestructura, nos damos cuenta que definitivamente el sistema es urgente repensarlo completamente. Roy, antes tengo una duda grande, puede parecer un tema accesorio, pero cuando uno pasa por el puente de Circunvalación, a mí siempre me ha llamado la atención el tercer carril, que yo digo, ¿para qué aquí hay un tercer carril? Hay un tercer carril, vea, usted va a la Circunvalación y es casi encontrarse un rótulo que diga aproveche el tercer carril 100 metros, de verdad son 100 metros de tercer carril, nadie lo usa, porque si usted entra al tercer carril, a los 100 metros tiene que volverse a meter al segundo carril, y supongo que un puente, bueno, ahí sí es un puente, sí, es un puente de 70 metros. Que yo supongo que hacer un puente de 3 carriles es más caro que hacer un puente de 2 carriles. Sí, bueno, a menos de que algún día tengamos una circunvalación de es a lo que me refiero. Yo creo que en ese sentido la infraestructura tiene que adelantarse un poco a la realidad de que la circunscribe. Yo creo que eso no es malo. Personalmente pienso que a mí me hace gracia, yo no digo que sea malo, pero sí me hace gracia que haya un tercer carril de 100 metros. Es que, pongámoslo al caso contrario, si lo hubiéramos hecho solamente en 2 carriles y eventualmente la circunvalación se diseña para que crezca, que es lo que en el Plan Nacional de Transportes espera, todo el mundo va a decir que no hubo una visión adecuada porque el puente se hizo recientemente, hizo solo con 2 carriles. Pero no está en el eje. Es un eje de la red vial de alta capacidad. No, sí, claro, pero digamos, hay algo que he aprendido de ustedes es que hay 2 ejes principales. Puerto, sur-norte. Okay. Y Circunvalación no es parte del eje. No es parte del eje, pero sí es parte, digamos, de la red de alta capacidad. Es que los ejes esos son los que nosotros llamamos 24/7, 365 días. Pero la red de alta capacidad es mucho más que eso. Que es ese que se acaban Hacienda Vieja y vuelven a empezar aquí, en la sabana. Es ese, ¿verdad? Sí, tristemente. No, es que usted viene yo me imagino, para un extranjero, usted viene de Panamá en Interamericana, ¿verdad? Se monta pista desde Panamá y llega y se le acaba la pista en Hacienda Vieja, eso es lo que pasa, ahí usted llega y se le acabó. Sí. Hay un tema importante y sobre todo si vamos ya un poco cerrando con algunas conclusiones, como usted decía antes, y es que tenemos que tener aquí un cambio de mentalidad. El ingeniero Loría de la NAM me dice una cosa que a mí me gusta mucho, que siempre dice que en estos temas tenemos que atrevernos a soñar, ¿verdad? Y a soñar con infraestructura en grande. Yo le agregaría a soñar con los pies muy, muy bien puestos sobre la tierra. Se pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que ir muchísimo más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos que irlo haciendo de la manera que se deben hacer bien las cosas, ¿verdad? Cuando en este país, y lo digo con todo el respeto para la Ruta 27, entendiendo la importancia socioeconómica que ha tenido, pero cuando en este país piensa que la Ruta 27 es una autopista, y la gente está feliz porque creen que se construyó una autopista, ¿verdad? Y le ayuda a resolver muchos de los problemas, uno dice, de verdad que estamos pensando en una mentalidad bien chiquitito, ¿verdad? Definitivamente que la gente no está pensando en cómo se debe pensar cuando queremos desarrollar una infraestructura que realmente sea la base de todo el desarrollo socioeconómico del país. La Ruta 27 es una carretera.
Es una carretera, sí, desde el punto de vista incluso de definición técnica, una ruta que no tiene separación física real entre los dos sentidos de circulación, es una carretera, no puede ser nunca una autopista. Pero hay gente que la siente como una autopista y corren como si fuera una autopista y por eso tienen los accidentes que tienen, porque la gente cree que es una carretera que tiene un nivel muy diferente al que en realidad tiene, ¿verdad? Y los accidentes que se están dando en esa ruta son prueba de lo mal conceptualizado que tiene el conductor costarricense la utilización de una vía determinada. Pero todos los días aprende uno, así que aquí en Noticias se va a pasar a llamar carretera a caldera. Y le pregunto porque me hace gracia que usted me diga, bueno, en los términos técnicos es una carretera, digamos, no solo porque usted se le ocurre, sino porque no tiene separación física, efectivamente. La Florencio del Castillo es una carretera, es una autopista. Se podría considerar una autopista porque ahí sí hay una separación física importante que es la isla central. Que van y vienen. Sí, les preguntaban aquí, ya les digo quién. Vamos a ver, que quiero darle el crédito. Eric Rojas, ¿se han tenido algún acercamiento con el nuevo ministro del MOP? Supongo que sí, porque el decreto está basado en ustedes. Sí, claro, no. Don Carlos Agnini, inclusive antes de ser nombrado como ministro, él se acercó a nosotros. Don Luis Guillermo Solís, claro, él también. De hecho, parte del plan de gobierno que se presentó en campaña surge de las propuestas del Grupo Consenso. Entonces, somos positivos, creemos que realmente en este gobierno esperamos que haya una coordinación más firme, más fuerte y duradera que en otras administraciones. Lo que siempre hemos visto es que al principio sí, empezamos como en una luna de miel, todos somos amigos y queremos lo mismo, y después se va perdiendo el cariño y pues terminamos separándonos mucho, y lo cual pues es una pérdida de energía y recursos. Pero sí hemos tenido buen acercamiento con ellos y tenemos la fe de que es un acercamiento estable y que va a durar por lo menos a lo largo de toda esta administración. Siempre es el ministro, el cónyuge, que termina yéndose de la casa, en esa metáfora que decía Roy. Pregunta Eric Rojas también, ¿no, Goldman? Si es necesario estar contratando, debe ser empresas privadas para las obras, ¿no es mejor fortalecer el MOP? Eso es una buena pregunta, es una pregunta muy conceptual. En realidad nosotros pensamos que ya el ministerio no tiene un esquema, porque ya lo fue perdiendo desde hace muchísimo tiempo, donde pueda volver a sus orígenes, donde el ministerio planificaba, diseñaba y construía. No nos parece que eso esté adaptado a la situación moderna. Nos parece que el ministerio debería entenderse y pensarse a sí mismo como un ente rector, eso sí, con una rectoría fuerte, con un sustento técnico fuerte, pero el proceso de realización de las obras, de los diseños de las obras, pues obviamente puede ser perfectamente un diseño mediante contratación de empresa privada. Lo que pasa es que estamos diciendo que tiene que ser un rector fuerte, ¿verdad? Con condiciones fuertes, con exigencias fuertes, con controles fuertes. Así es como funciona. Pero cuando en determinado momento el MOP es muy débil, y quienes están contratando son los que pasan a tener la potestad de decisión, es cuando las cosas se complican. Y el caso de la carretera San Ramón y el proceso de la concesión que se dio es un caso muy claro. Era tal la debilidad de la estructura técnica interna del MOP que entonces la empresa concesionaria en ese momento empezó a poner las condiciones, ¿verdad? Y casi que empezó a tomar las decisiones. Entonces, un proceso de una concesión, que es un proceso normal que se maneja en muchos países y que podría ser muy positivo para este país en muchos campos, termina finalmente satanizado porque lo que se vio fue una cosa completamente diferente, donde el concesionario estaba imponiendo las condiciones y el MOP casi que solo decía que sí. Eso es lo que no puede pasar. Usted nos dijo ahora que cuando usted trabajaba en el MOP había unos 210 ingenieros. Yo estoy seguro que aunque ahora hay menos ingenieros, 70, que fue el cálculo que usted hizo, la planilla es más grande en general. ¿Eso significa que faltan ingenieros y sobran? ¿Qué? Probablemente debe haber en el MOP una necesidad de reorganización y de reubicación de una serie de gente. Yo pienso igual que Roy, yo creo que en el MOP hay mucha gente muy valiosa que puede aportar. No, yo también, pero me parece que hay gente que, voy a decirlo en español, aunque me gane el pleito con el MOP, pero que sobra.
Probablemente hay procesos, digamos, de gestión administrativa dentro del MOB que están muy mal, que están definitivamente en muy malas condiciones y se necesita de una reorganización interna. Digamos, tal vez sería un poco aventurado decir si sobra o no la gente, pero uno sí pensaría que ahí se necesita un buen zarandeo, una buena reubicación y poner a trabajar a más de uno, y aprovechar las capacidades que puede dar la gente buena, que estoy seguro en el MOB hay mucha. Digamos, yo quiero, por ejemplo, hace poco se acercó a nosotros un departamento del Ministerio de Obras Públicas, que es el Departamento de Emergencias, si mal no recuerdo. Nosotros no sabíamos que existía ese departamento. ¿El de don David? Sí. Y se acercan a nosotros con una serie de informes sobre estados de puentes que ellos han venido evaluando y detectando. Y nos comentan que ellos han venido haciendo este trabajo y que no han tenido un eco adecuado dentro del propio ministerio. Y cuando nosotros vimos los informes que ellos habían generado, nos parecieron muy útiles, muy importantes. Es más, les ofrecimos y lo estamos haciendo un acompañamiento a todas las evaluaciones de puentes que ellos están haciendo. Yo pienso, y empiezo con esto para terminar diciendo que yo creo que hay gente muy importante, muy valiosa, pero el sistema no les ayuda a desarrollar esas potencialidades. Yo vuelvo al sistema. Yo creo que esto no es un tema tanto de personas. Sí creo que la administración pública no paga salarios competitivos. Eso para mí es un problema. ¿Por qué? Porque los contratistas, básicamente, si ven a alguien bueno en la administración, le coquetean y se lo llevan al segundo. Y eso convierte entonces una administración técnicamente debilitada ante contratistas que tienen gente muy, muy bien preparada. Y eso no es un balance adecuado dentro de lo que es esta dinámica que debe existir. Necesitamos una administración fuerte, fortalecida técnicamente, que sepa muy bien planificar y definir estratégicamente, diseñar, etcétera, para poder empezar a generar este cambio del sistema que te decía desde el principio. Tal vez ahí nada más agregar 2 minutos que en el caso del MOB, nosotros sí pensamos que ahí se necesita un proceso motivacional importante, sí, un proceso de mejoramiento del clima organizacional donde la gente vuelva a sentirse orgullosa de trabajar en el MOB, de la importancia que tiene el MOB como organización, como institución en la vida del país, en el desarrollo socioeconómico del país, y no casi sentir vergüenza de trabajar en una institución que está deteriorada. Ahí se necesita un proceso de empoderar a la gente, como se hace en mucha empresa privada, ¿verdad? Que sí, se vende el compromiso del funcionario con la empresa, y en el ministerio definitivamente que se necesita mucho de eso para recuperar lo que mucha gente que está ahí puede aportar. Y que dicha que Roy toca el caso de don David Meléndez, que es un funcionario muy valioso, porque la prensa lo llama durante 6 meses al año. Cuando llueve lo llamamos a don David, pero es el único periodo de tiempo en el que él es visible dentro del ministerio cuando hay emergencias. Gracias a los dos por estar aquí. De verdad, les dejé la pregunta más difícil para el final, pero muchas gracias, Roy, don Elman. Un gusto, y cuando lo necesite, con muchísimo gusto vendremos a comentar la realidad de la infraestructura del país. Gracias. Nos queda una pausa comercial, así es que despedimos con pausa comercial. Los esperamos hoy en la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, con muchísima información. El presidente Solís está en Atocha, el fiscal general dice que no continuará. Eso significa que Costa Rica tendrá un nuevo fiscal general a partir del mes de octubre, y algunos otros elementos interesantes. Y el lunes en Matices a las 2 de la tarde con un nuevo programa. Feliz tarde. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices.